Cuando hablamos de una iglesia saludable, queremos entender, queremos dar esta idea. Hay una sola vida, una sola oportunidad. Qué importante es hacer las cosas bien. Cuando hablamos de saludable, estamos hablando de una iglesia conforme a la Escritura. No conforme a la filosofía, no conforme a la tendencia, no conforme a lo que la gente quiere oír. La palabra de Dios es nuestra única norma de fe y conducta. Amén. Y para eso estamos estudiando la palabra de Dios y estamos estudiando 12 mandamientos de Cristo. Pero qué importante como iglesia es detener un poco y hacer un diagnóstico, un análisis. ¿Somos una iglesia saludable o no? ¿Somos una iglesia saludable o no de Heights? ¿Dónde estás? Si todavía no estás seguro o si no estamos seguros si somos una iglesia saludable, sigamos estudiando la palabra de Dios. Porque puede ser que la pasas bien, tienes amigos, te gusta este lugar, te gusta la alabanza, pero tenemos que ver si somos una iglesia saludable, hermanos. Tenemos solamente una oportunidad de vivir. Cuando a veces hablo con otros pastores, hay cosas en común. Hay cosas que nos despiertan, hay cosas que nos mantienen preocupados. Una de esas cosas que nos despiertan en la madrugada como pastores es ¿cómo vamos a hacer para que la iglesia crezca? ¿Cómo vamos a hacer para que la iglesia crezca? ¿Usted cree que es bueno que la iglesia crezca o no? Debemos buscar que la iglesia crezca. Así que cuando hablo con otros pastores, casi siempre la pregunta es ¿y qué están haciendo? ¿Qué les funciona? ¿Qué no? Y a veces hay un montón de respuestas, y unas respuestas más raras que otras. Hay unas que dicen, no, estamos haciendo esto, vamos a hacer un evento, vamos a abrir, vamos a invitar a un artista, vamos a hacer esto. Y la verdad es que una iglesia puede estar llena. Este auditorio lo hemos tenido con más de 500 personas, en Three Trees, por ejemplo. Y los que estuvieron ahí este año o el año pasado se dieron cuenta, wow, qué lindo es poder tener en un auditorio más de 500 personas que hablan español, que están adorando en español. Pero la verdad es que uno no va de evento en evento. No puedes tener un evento cada domingo como para que la gente venga. De hecho, cuando uno como pastor empieza a ver en la palabra de Dios qué hacer para que la iglesia crezca, y cuando vas viendo el ejemplo de Jesucristo, como un pastor ahí en Carolina del Norte dice, si tuviéramos que juzgar a Jesucristo o el ministerio de Él por el número de personas que lo seguían, Jesucristo no era muy exitoso. Porque nada más lo seguían 12 personas, 70. Y fue hasta que Él no estaba que la iglesia creció. Entonces algunos dicen, bueno, si lo midiéramos en números de hoy en día, habrá que sacar a Jesús para que entonces la iglesia crezca. Lo que pasa cuando la iglesia no crece, hay que sacar al pastor, hay que traer a otro. La iglesia sana va a crecer. Pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo eso se logra? Qué bueno que lo estás preguntando. Y si no lo estabas preguntando, pues qué bueno que estás acá, ¿no? Porque lo que vamos a hablar de hoy en día es cómo hacer discípulos, cómo ver un movimiento de iglesias que crece. La iglesia hoy en día está creciendo. La iglesia hoy en día hay más seguidores de Jesús que nunca antes en la historia. Pero vamos a ver qué está pasando hoy en día, porque lo que está pasando hoy en día es algo que ha pasado casi 2000 años atrás. Ven conmigo a la palabra de Dios en Mateo capítulo 28 y vamos a leer este mandamiento de Jesús. El mandamiento de Jesús para ir y hacer discípulos a todas las naciones. Ponte de pie conmigo. Como hacemos aquí en The Heights en español, nos queremos poner de pie en reverencia a la palabra de Dios y después estudiarla juntos. Mateo capítulo 28, versículo 19, uno de esos 12 mandamientos que estamos estudiando en esta serie, el mandamiento de ir a ser discípulos. Dice el versículo 19, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes.
Les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Vamos a orar. Señor, no podemos ser una iglesia saludable si no obedecemos los mandamientos. Una iglesia puede estar llena de personas que la pasan bien, con muchos amigos, con un buen ambiente, pero no estar obedeciendo. Y Señor, la verdad, desde que tomamos esta serie ha sido un reto para nosotros. Ser saludables significa obedecer. Y obedecer requiere esfuerzo, obedecer requiere decisión, obedecer requiere ánimo para hacerlo. Y Dios, desde que empezamos esta serie, hemos visto a miembros, a personas, a visitantes hacerse miembros. Hemos visto a aquellos que no se habían bautizado a ser bautizados. Hemos visto a aquellos a participar la Santa Cena con reverencia, con el respeto y con el significado que eso conlleva. Señor, mientras seguimos estudiando estos mandamientos, ahora déjanos analizar qué nos toca hacer como iglesia. Padre, te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, tomen su asiento porque, en primer lugar, si tú has estado con nosotros, tú sabes que me gusta abordar la predicación siempre tomando una definición. Es importante entender qué significa para poder saber cómo hacerlo. La palabra discípulo, una de esas definiciones que vamos a usar, es la palabra aprendiz. Se acabó. No hay mucha definición, no hay mucho que memorizar. Un discípulo es alguien que está aprendiendo. Y cuando el Señor nos llama a ser discípulos, Él está diciendo, hagan aprendices. Aprendices tuyos. Cuando vemos la palabra de Dios, vemos a una iglesia que crece exponencialmente, se multiplica, pero no sin antes el trabajo de Jesús. Por eso, en primer lugar, vamos a ver el modelo de Jesús. Veamos, pastores, ¿quieres que la iglesia crezca? Ve el modelo de Jesús. Hermano, tú que estás aquí y que acabas de decir, sí, yo quiero que la iglesia crezca. Qué bueno, mira el modelo de Jesús. ¿Qué hace Jesús? Mira lo que Él hace en Lucas capítulo 5, versículos 1 al 11, porque Jesús va a llamar a estos aprendices a sí mismo. En Lucas capítulo 5, versículos 1 al 11, no lo vamos a leer todo, pero tú sabes que es esa pesca milagrosa. Cuando Jesús les dice a Pedro, ¿no has pescado nada? Bueno, ahora tira las redes hacia un lado y vas a ver el resultado. Lo que tenemos ahí en la pantalla es en el versículo 1 y después saltamos al 8. Dice que un día estaba Jesús iniciando su ministerio y Él estaba a orillas del lago de Genesaret. Y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Después de que Él da instrucciones y hay una pesca milagrosa, mira lo que dice el versículo 8. Al ver todos los peces que salían, de hecho las redes se rompían, dice el versículo 8. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor, soy un pecador. Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, como también lo estaban Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. Ellos eran socios de Simón. Dice el versículo 9, continúa diciendo, no temas, desde ahora serás pescador de hombres, le dijo Jesús a Simón. Versículo 11, así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, siguieron a Jesús. Así que en primer lugar el método de Jesús es hacer una pesca milagrosa, llamar la atención de gente experimentada, a manera que Pedro, que dice, no, pero es que ya lo hicimos, ¿tú quién eres? Tú eres un carpintero. Jesús hace un milagro, los trae a rodillas y entonces después de eso, Pedro, Jacobo y Juan los siguen. Y a partir de entonces vamos a ver que estos tres se vuelven el círculo más íntimo de Jesús. Así que Jesús comienza llamando a tres. Pero más adelante vamos a ver cómo en Lucas capítulo 6 Jesús va a llamar ahora a 12. Ahora no te pierdas en los detalles, porque Jesús en la medida que Él está enseñando y haciendo milagros, la gente sale a escucharlo. Dice la palabra de Dios que la gente, cuando Él escuchaban que Él estaba en la montaña, la gente venía a verlo.
Cuando Él estaba en el lago, la gente venía. Cuando Él hacía un milagro, la gente venía. Y todos querían ser aprendices de Jesús, pero que ellos en un momento se volvían a su casa. En lo que vamos a ver ahora en Lucas capítulo 16, esto es 1 año y medio después de que Jesús empieza su ministerio. O sea, Jesús invirtió 1 año y medio haciendo milagros, haciendo señales. La gente viene y lo siguen, ellos son aprendices. Después de 1 año y medio, Jesús va a llamar a 12. Dice en el versículo 12 de Lucas 6, por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar. Lo seguían multitudes y lo que hace Jesús es orar. Pasó toda la noche en oración a Dios. Al llegar la mañana llamó a sus discípulos, a sus aprendices, y entonces escogió a 12 de ellos. Y a estos que escogió los llamó apóstoles. Y aquí está el nombre de ellos: Simón, a quien llamó Pedro, su hermano Andrés, Jacobo y Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, Simón, Judas, el que era hijo de Jacob, y Judas Iscariote, el que lo entregó. Y cuando Jesús selecciona a estos 12, les cambia el rol, porque dice: ya ustedes no son aprendices, ahora ustedes van a ser enviados. Ustedes van a ser ahora apóstoles. El método de Jesús: escoge a 3. Ahora llama a 12 y les cambia la descripción de trabajo. Les dice: ustedes no solo van a aprender de mí, sino que ahora van a salir. Y Jesús los envía a las 12 tribus de Israel. Manda a estos 12 en grupos de a 2 y les dice: vayan a las tribus de Israel. Eso lo vas a leer por ahí en Lucas capítulo 9. Pero Lucas capítulo 10, después de que los 12 salen, ahora vamos a ver un número mágico: 70. Y algunas traducciones dicen 72, pero no te preocupes, ya sean 70 o 72, vemos que el número va creciendo: 3, 12, 70. Y vamos a ver ahora el método de Jesús, porque lo que Jesús va a hacer, va a llamar a estos 70 y ahora los va a encomendar a que vayan de 2 en 2. ¿Qué sucede después? Cuando vemos que Jesús está en Mateo capítulo 28 diciendo: bueno, ahora vayan y hagan discípulos, vemos en 1 de Corintios capítulo 15 que el número que estaba escuchando esta instrucción eran 500 personas. ¿Qué tal? Así que Jesús fue de 3 a 500 personas. ¿Sabes en cuánto tiempo? En 1 año y medio. Por eso es que cuando me levanto y digo: Señor, yo quiero que la iglesia crezca. ¿Cómo le hiciste tú? Yo aquí voy a cumplir 3 años en octubre y esto está avanzando, pero a mí me encantaría ver 500 personas en este auditorio. Porque, Señor, en el momento en que nos des a 500 personas, queremos enviar a 100 más a que planten otra iglesia. No queremos ver esto lleno de todos cristianos. Queremos que se llene y después multiplicar. Señor, ¿cómo hiciste que en 1 año y medio hubieran de 3 a 500? Mira, entonces déjame enseñarte el proceso. Porque lo que Jesús hace es algo que está multiplicándose hoy en día y está sucediendo, el crecimiento de la iglesia. Mira el proceso, Lucas capítulo 10. Porque ya vimos que Jesús selecciona a 70, pero ahora vamos a ver cuáles son las fórmulas mágicas que Él hace. En Lucas capítulo 10, versículos 1 al 9, dice lo siguiente: después de esto, el Señor escogió a otros 72 para enviarlos de 2 en 2. Delante de Él a todo pueblo y lugar a donde Él pensaba ir. Es abundante la cosecha, les dijo, pero son pocos los obreros. O como dice la Reina Valera: la mies es mucha y los obreros son flojos, ¿no? No dice flojos, dice son pocos. La mies es mucha y los obreros son pocos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que mande obreros a su campo. Pero no solamente le pidan, vayan ustedes. Miren que los envío como corderos en medio de lobos. No lleven monedero, ni bolsa, ni sandalias, ni se detengan. Ni se detengan a saludar a nadie por el camino. Versículo 5. Cuando entren en una casa, digan primero: paz a esta casa.
Si hay ahí alguien digno de paz, gozará de ella, y si no, la bendición no se cumplirá. Quédense en esa casa y coman y beban de lo que ellos tengan, porque el trabajador tiene derecho a su sueldo. No anden de casa en casa. Cuando entren a un pueblo y lo reciban, coman lo que les sirvan, sanen a los enfermos que se encuentren ahí y díganles: el reino de Dios ya está cerca de ustedes. Y vemos que los 70 cumplen todo esto, y el resultado son 500 personas al finalizar el ministerio de Jesús. Pero pon atención a esto, porque ahí en el boletín te puse la lista del proceso. En primer lugar, Jesús les dice: oren. Marco, ¿quieres que la iglesia crezca? ¿Sabes qué tienen que hacer? Oren. Oren. Pídenle al Señor de la mies obreros para su mies. Porque la mies es mucha, y si tú vas a la fiesta ahora mismo, vas a ver a más de 500 personas ahí. Si tú vas a tu casa, a tu apartamento, vas a ver un montón de personas viviendo en esas zonas. Personas que hablan español, personas que necesitan a Jesús. No se necesita ser muy inteligente para ver que esas personas es la mies. Es ahí a donde tenemos que ir. Y entonces el Señor dice: en primer lugar, pídanle al Señor que envíe obreros a la mies. Segundo lugar, ¿sabes qué tienen que hacer? Vayan. Vayan. A mí los sesos se me volaron de la cabeza, porque claro, a veces los pastores o las iglesias estamos pensando que la gente venga. Traigamos un artista, traigamos un evento, hagamos algo para que la gente venga. Y la verdad que el método de Jesús no es así. El método de Jesús es: oren y vayan. Amén. Y vayan. Versículo 4 dice: no se entretengan, no lleven bolsa, no estén caminando en el camino como los hispanos hacemos, ¿verdad? Hemos ido a evangelizar en los apartamentos, yendo al fiesta, y de repente nos empezamos a platicar y empezamos a ver qué más hay. Él dice: no, tengan urgencia, vayan, no se entretengan, cumplan su misión. Versículos 5 y 6. Cuando lleguen a una casa, entonces saluden: paz a esta casa. O en hebreo, shalom. En árabe, salam aleikum. Para algunos indios, namaste. Para los hispanos, buenas tardes. Saluden. Y si es una casa de paz, dice el Señor, la paz va a reposar sobre ellos. Pero si es una casa donde la paz no es necesaria, la paz no va a descansar ahí. Y a mí me llama mucho la atención esto, porque lo que el Señor nos está mandando es a buscar esas personas de paz, personas a las cuales el Señor ya está trabajando. Yo quiero que te acuerdes de cuando alguien vino a presentarte el Evangelio. Te presentó algo que tú estabas esperando escuchar, de alguna forma. Te presentó algo que tenías una necesidad de alguna forma. Estabas buscando esa paz, la paz del tamaño del Señor. Por eso es que cuando Él dice vayan, está diciendo lleven la paz. ¿Cuál paz? Mi paz. La paz del Evangelio. Y si hay alguien donde está necesitando esa paz, las puertas se van a abrir. Y una vez que se abran, ¿sabes qué tienes que hacer? Quédate ahí. Quédate ahí. Y es más, coman y beban. ¿Qué? Lo que te den. Lo que la gente salga. ¿Sabes que en Atlanta, Georgia, cuando estábamos haciendo evangelismo en un apartamento con un montón de refugiados, tocamos la puerta, 2 compañeras y yo, y abrió la puerta Feidi, un hombre de Siria. ¿Te acuerdas cuando los refugiados estaban llegando acá? Y cuando vio mi cara, yo le dije, tac, 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 tac. Hello, peace to you. Y su inglés era así de cortito. Pero en cuanto me vio, dijo, welcome, brother. Y abrió la puerta. Íbamos una panameña y una alemana y yo. Entramos. Las 2 mujeres se me quedaron viendo. El hombre era así de grande. Y yo les dije, vamos para adentro. Y tuvimos que sacarnos los zapatos,
porque tú sabes que los musulmanes no usan mayormente zapatos adentro, y algunos latinos también. Pero entramos y empezó a salir café, té, mate, café, té, mate, arroz, pollo, pampita, y la gente no paraba de traer comida. ¿Y sabes qué estábamos haciendo nosotros? Amén. Gracias, Señor, porque tú dices que yo tengo que quedarme a comer con ellos. ¿Y sabes por qué? No es tanto porque Jesús era hispano o era árabe. Bueno, sí es de Medio Oriente. Pero porque la comida es esa comunicación que nos abre. Comer la comida de la gente habla mucho más que cualquier teología o folleto que lleves. Por eso que cuando te abren la puerta, pasa a esta casa y empiezas a comer con ellos. Este era un hombre musulmán, pero yo le dije, yo soy un seguidor de Jesús. ¿Me dejas orar? ¿Puedo orar en tu casa? Y él me dijo, sí. Entonces pusimos nuestras manos así y oramos para que la paz de Dios llegara a ese hogar. Gente refugiada que había vivido 6 años en Líbano, en una tienda de campaña, y que ahora estaban en nuestro vecindario. Imagínate, ¿no necesitaban paz? Claro. Y entonces hay que orar, hay que ir. Anda con prisa, no te entretengas, saluda con la paz, come y bebe con ellos. Y hay una frase en este versículo que me produce mucho ruido, y a lo mejor a ti también, que dice, sanen a los enfermos de esa casa. Amén. ¿Quién lo dijo? Gracias. Porque esta es una iglesia bautista. Pastor, nosotros los bautistas no hablamos de eso. Pastor, ¿por qué? Si dice en la Biblia, querido bautista, tienes que hacerlo. ¿Sabes qué es lo bueno? Que el que aquí sana no eres tú, es Dios. Y lo que tenemos que llegar, amén, claro. Wow, gracias, Señor. Pensé que iban a venir unos tomates y limones y todo el rollo. Porque, queridos hermanos, recuerda que la sanidad no solamente es física. La sanidad es espiritual, la sanidad es mental y hay sanidad física. Y cuando hablamos de hacer milagros y señales, es uno de los temas que vamos a hablar dentro de esta serie. El Señor nos llama a esperar señales y milagros. Si tú me hubieras dicho esto, o si tú me hubieras conocido hace 15 años atrás, yo hubiera dicho eso. No, porque eso ya no ocurre, porque ya tenemos la Biblia y eso ya no. Esto solo en Hechos. Gracias a Dios que tuve una transformación por la palabra de Dios y por ver testimonios reales que suceden. Hoy en día, en el 2022, aún con la iglesia bautista. Amén. Pero vamos a hablar de eso en su momento. Pero ahí está el proceso es sencillo. Oren, vayan, no se entretengan, busquen a la persona de paz, coman y beban con ellos, sanen a los enfermos y entonces una vez que eso sucede, prediquen el evangelio. Y la gente va a venir. La gente va a venir porque es la obra de Dios. De hecho, miremos el resultado juntos. Porque lo que dice Hechos capítulo 2, acuérdate, ya Jesús ya se fue. Hechos capítulo 1, Él se va. Hechos capítulo 2, viene aquel que Jesús iba a mandar. Mejor que Él, dice. Les conviene que yo me vaya porque cuando venga el Consolador, Él les va a enseñar a todos. El Espíritu Santo viene y lo que nos dice Hechos capítulo 2, versículo 41, dice: así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, pepinillos, bien mojados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Porque ¿cuántos estaban predicando el evangelio? Por lo menos 500. Por lo menos 500 estaban obedeciendo. ¿Por qué hubo 500? Porque hubo 70. ¿Por qué hubo 70? Porque hubo 12. ¿Por qué hubo 12? Porque hubo 3. La multiplicación del Señor, el resultado. Y después vemos en Hechos capítulo 4 que
vimos en capítulo 2 que más de 500 pasaron a más de 3,000. Hechos capítulo 4, más de 3,500. Ahora vamos a ver más de 10,000 personas. Hechos 4:4 dice: pero muchos de los que oyeron el mensaje creyeron, y el número de estos, contando solo a los hombres, llegaba a unos 5,000. Solo a los hombres. Si esos hombres estaban casados, entonces había 10,000. Y si esa pareja tenía hijos, entonces había más de 10,000. Y entonces el movimiento en un tiempo de 3 años ha llegado a 10,000 personas. Wow, listo, qué bueno. No, ahí no para. Porque una vez que el Señor empieza algo, la cosa se va a descontrolar. Mira lo que dice Hechos capítulo 17. Ahora hay un mundo trastornado. El relato va diciendo varias cosas, pero quiero que te enfoques en este resultado. Pero como no los encontraron, estaban buscando a algunos discípulos. Dice que arrastraron a Jasón y a algunos otros hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que han trastornado al mundo entero han venido también acá. Esos más de 10,000 habían salido en persecución, y ahora el mundo estaba trastornado por el mensaje de estos más de 10,000. Y mira lo que tenemos, algunas gráficas como para ilustrarnos que a veces cuando estamos buscando el crecimiento, estamos haciendo al revés. Santiago, ahí si pones la gráfica, ahí está. ¿Ves el movimiento 3, 12, 70, más de 3,000, más de 10,000? Y mira la siguiente imagen. Es como un embudo donde estamos viendo la multiplicación crecer. Porque a veces decimos: bueno, ¿quién va a ir a ser discípulos? Los mejores, los entrenados. Yo a eso les llamo los alfa, ninja, deltas. Los súper obedientes de Dios. Y a veces decimos: Señor, yo sé, heme aquí, envíalo a Él. Porque a veces pensamos que solo algunos. A veces pensamos que solo los obedientes. A veces pensamos que solo aquellos que Dios ha dado un llamado especial. No, no es un llamado especial. Es un mandamiento. ¿Sabes para quién? Para ti. Es un mandamiento. Y si es un mandamiento, entonces tiene que haber obediencia. Señor, yo te amo. Yo quiero ir al cielo. Sí, Señor, aquí está mi corazón. Buenísimo, canta. Pero obedece. Obedece. Ora, ve, comparte, come, predica el evangelio. Oh, me salté algo. Sana a los enfermos. Predica el evangelio. Algunos de ustedes aquí, un par de años atrás, estaban enfermos. Escuché ese amén. Hace un par de años ustedes estaban en otra onda, algunos de ustedes. ¿No quiere decir que el Señor te sanó? Dios puede sanar, Dios quiere sanar, pero Él quiere usar a una iglesia obediente. Así que si eso está sucediendo, queridos hermanos, yo creo que esta iglesia, no solo a esta iglesia, pero muchas iglesias de nuestro país pueden estar llenas. No es el trabajo de un pastor. Así que cuando yo me levanto en la mañana y digo: ¿cómo hay que hacer que la iglesia crezca? Gracias, Señor. Porque en ningún pasaje dice: los pastores hagan, inviten, hagan circo, maroma y teatro para que la gente venga. No, dice: equipen a la iglesia para que hagan discípulos. Pero que hay que enseñarles, porque el mandamiento es: vayan y hagan discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Que hay que enseñar. Pastor, pero es que yo no he ido al seminario. No te preocupes. Ninguno de esos pescadores y gente que cobraba impuestos fue al seminario. No te preocupes, que hay que enseñar. Mira lo que tenemos aquí en el boletín. Son 12 mandamientos de Cristo. De hecho son 13, porque nosotros le añadimos la membresía. Si tú estás asistiendo a un oikos, un grupo pequeño en casa, sabes de qué estoy hablando. Los oikos están enseñando los 12 mandamientos de Cristo.
Porque eso es lo que el Señor nos dice. De hecho, hay más de 50 mandamientos. Jesús empieza a enseñar, pero también ahora viene Pablo y viene Juan, y los autores del Nuevo Testamento nos dan mandamientos. ¿Quieres ser específico? Más de 50 mandamientos para obedecer. No lo hagas muy complicado, empieza con 12. ¿Qué hay que hacer? Enséñales que hay que ser bautizados. Enséñales que es Jesús el Señor. Enséñales que hay que amarse los unos a los otros. Enséñales que hay que celebrar la Santa Cena en la iglesia, perseverar en la doctrina, que hay que orar, esperar señales y milagros, que hay que alabar. Y también, ¿sabes qué hay que hacer? Dar. Alguien decía, lo último que se convierte en la vida de un creyente es su bolsa. Pero no te preocupes, ahí vamos a llegar al final de la serie. Tenemos bautizos, porque el Señor dijo, hagan discípulos y bautícenlos. Tengo el agrado de haber hablado con esta hermosa familia. Me invitaron después de un sermón y me dijeron, pastor, nos queremos bautizar. Yo les dije, excelente, pero tenemos que hablar. Entonces fui con ellos, afirmé, o mejor dicho, me aseguré que eran salvos 2 de ellos, y tuve el privilegio de predicar el evangelio a 2 de ellos. ¿Sabes qué pasó? Aceptaron el evangelio, aceptaron a Jesús. 2 jóvenes que se van a bautizar hoy. Pero ¿sabes por qué estoy emocionado? Porque estos jóvenes aceptaron a Jesús, 2 más confirmaron su fe, pero hay una que hoy va a bautizar a alguien más. Y yo le pedí a la hermana, le dije, hermana, porque yo siempre escucho de Giuliani, que usted la invitaba, que usted la llamaba y que ella está aquí gracias a la insistencia de usted. Entonces yo le llamé y le dije, hermana, prepárese porque usted hoy bautiza. No hoy, el domingo bautiza a alguien. Y la hermana se quería morir. Es mi primera vez, nunca lo he hecho. Y está más nerviosa que los que se van a bautizar hoy. Pero ¿sabe por qué es importante? Porque en ningún lado de la Biblia leo que los pastores solamente discipulan. Lo que yo leo es, usted vaya y haga discípulos. Y una vez que hace el discípulo, ¿sabe qué tiene que hacer? Mójelo, bautícelo. No es la primera vez, porque ya algunos papás han bautizado a sus hijos aquí, ya algunos esposos han bautizado a su esposa. Pero hermanos, queremos verle a usted tomando a su discípula, trayéndole al agua del bautisterio. Amén. Vamos a orar y así ellos se van preparando para el bautismo. Hermanos, el reto está ahí y no es un reto que yo traigo hoy. Es un reto que ha estado durante más de 2000 años. La iglesia tiene que obedecer. Y en cuanto la iglesia obedece, milagros suceden. Que Dios nos dé la gracia y la misericordia de ver esos milagros aquí. Y no me entienda mal, usted está acá, yo creo que usted es un milagro. Pero ¿por qué guardarnos el milagro? Vayamos a compartirlo. Póngase de pie, vamos a orar. Señor, gracias porque tenemos la libertad de leer la palabra de Dios. Tenemos la libertad de estudiarla, Señor. Tenemos un bosquejo, un folleto con las citas que podemos ir a casa a estudiar. Pero Dios, de nada nos sirve estudiar, de nada nos sirve escuchar si no está el paso de la obediencia. Por eso, Dios, yo te ruego que envíes obreros a la mies. Yo te ruego que envíes obreros a la mies. Señor, esta semana estaremos ahí en Surf Dallas con nuestros jóvenes, predicando el evangelio, anunciando las buenas nuevas, Dios. Gracias por mandarnos más de 100 grados, porque eso nos va a empujar a morir a nosotros mismos y obedecer. Padre, bendice a mi hermano y mi hermana que está aquí hoy por el fruto de alguien que ha estado orando, por el fruto de alguien que vino y le dijo, pasa a tu casa. Todos estamos aquí como fruto de alguien que nos ha discipulado en una forma u otra. Pero Dios, ya estamos aquí. Ahora permítenos ir, predicar el evangelio, Señor. Te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo. Y la iglesia dice...